Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en el que nos esté viendo, en el que esté escuchando. Quiero agradecerle una vez más por el privilegio que nos da de poder dejarnos entrar hasta sus respectivas casas o donde quiera que nos esté escuchando o nos esté viendo. Escuchando especialmente ahí en el 1610 AM de Radiovisión en la ciudad de Los Ángeles o en el www.radiovisionoriginal.com. Bien, quiero entonces invitarles en esta hora a que se unan conmigo y así podamos darle gracias a Dios para empezar. Gracias te damos, Señor, porque una vez más podemos reunirnos aquí con nuestros hermanos y hermanas, con nuestros amigos, Señor, que se conectan con nosotros. Y te agradecemos por sus vidas. Te agradezco, Señor, por cada familia, Señor, por cada uno de ellos, de los fieles oyentes, Señor, que se conectan a través de este medio con nosotros. Padre, que en esta hora tu palabra venga de tu corazón a todos nuestros corazones y haga la obra para la cual tú nos las estás enviando. Desde ya también oro, Señor, y te pido por aquellos que en este momento están clamando porque están pasando por alguna necesidad, aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que en este momento tal vez tienen algún problema económico, aquellos que tienen sus relaciones familiares, Señor, ahí tal vez que no están bien esas relaciones, esos problemas familiares, Señor. Te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, y seas propicio en el nombre de Jesús. Ayúdale, Señor, provee, sana, bendice, multiplica sus fuerzas, Señor, provéele a todas sus necesidades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te invito a que podamos tener un tiempo juntos en el cual podamos cantarle a nuestro buen Dios. Muerto en pecado estaba yo, ahora vivo por tu amor. Cristo, nueva creación soy en ti. Cristo, nueva creación soy en ti. Puedo confiar en ti, tú eres mi esperanza, tú soplas vida en mí, estás aquí. Puedo escuchar tu voz en medio del silencio, tú soplas vida en mí,
qué hermoso es estar en tu presencia. Gracias por el privilegio que tenemos de haber sido hechos hijos tuyos. Ayúdanos a serte fiel y a honrarte todos los días de nuestra vida. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestro tema de hoy: ¿quién es un verdadero cristiano? Vamos a examinarnos, a ver qué tan buenos cristianos, qué tan buenos creyentes somos nosotros. Y nos vamos a examinar a través de la palabra de Dios y a través, claro, también de la vida, viendo la vida de esos grandes hombres que Dios levantó, que los sacó, diría así, de la nada y los llevó, ¿verdad?, a que ahora mismo nosotros podamos conocer sus vidas. Vamos a hablar de todo eso. Bien, quiero invitarle entonces a que vayamos a nuestras Biblias, ahí en el libro de 2 de Corintios, si quisiera leer para empezar el capítulo 3 y el verso 18. Y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros damos una mirada a los primeros hombres que Jesús llamó, considerados como sus primeros discípulos, nosotros nos damos cuenta que eran personas muy sencillas y con diferentes personalidades. Encontramos que algunos de ellos no eran, ¿verdad?, unos sabios, entendidos en teología, no eran grandes teólogos, ni siquiera eran grandes líderes reconocidos. Eran, yo puedo decir así, gente común, gente sencilla. Muchos de ellos, como sabemos, ¿verdad?, eran pescadores. Tenían sus hogares, tenían su familia, pero era gente sencilla, era gente humilde. Pero, ¿qué fue lo que Jesús vio en ellos? ¿Por qué Jesús se interesó en ese tipo de personas? ¿Por qué Jesús no buscó al más grande teólogo de sus tiempos y lo preparó, ¿verdad?, y lo llamó para ser su discípulo, sino que se interesó por estos hombres sencillos y humildes? ¿Qué fue lo que Jesús vio en ellos? Para entenderlo mejor, quiero contarles que en uno de sus libros, el escritor Grant Jeffrey relata que Jesús escogió a sus discípulos de la misma manera que Miguel Ángel escogía el mármol para su obra maestra. Y él relata en su libro que acerca de una joven que vio al escultor mientras producía su obra maestra ahí en su taller allá en la ciudad de Roma. Ahí entonces, esta joven, mirándolo cincelar el gran bloque de mármol, le preguntó a Miguel Ángel cómo sabía que la figura de David estaba dentro de aquel bloque de mármol así virgen. ¿Cómo miraba? ¿Cómo es que miraba a David ahí adentro, digamos, de ese bloque? La respuesta de Miguel Ángel fue que él imaginó la posibilidad de eliminar todo el material innecesario que rodeaba y ocultaba la potencialmente hermosa escultura de los ojos de toda la gente que miraba ese bloque así virgen de mármol, pero que en los ojos del gran artista, ¿verdad?, ese bloque de mármol no podía ocultarlo de sus ojos. Miguel Ángel miraba adentro de ese bloque de mármol la figura de quien nosotros ahora conocemos como el David de Miguel Ángel. ¿Qué pensó él entonces? En eliminar todo el material innecesario. Jesucristo, eligió entonces a su grupo de discípulos no por lo que ellos eran, sino por lo que ellos llegarían a ser después del cincel, ¿verdad?, que Jesús
utilizaría con ellos. Así como Miguel Ángel utilizó el cincel para crear su obra maestra de David, así también Jesús, ¿verdad?, utilizaría el cincel, ¿verdad?, para crear de esos hombres sencillos y humildes los hombres que ahora nosotros conocemos. Y Jesús lo dijo así en Juan capítulo 1, el verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este momento entonces Jesús lo declara. Y no ve a Pedro lo que en ese momento Pedro era, sino en lo que Pedro se convertiría. Por eso le dice: tú serás, tiempo, ¿verdad?, futuro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O, ¿verdad?, que viene de la palabra piedra en arameo y también en griego respectivamente. Eso fue, así lo miraba Jesús, ¿verdad? Pero lo vio más allá, o sea, el resultado de el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Jesús ya miraba en qué Pedro se convertiría. Esta transformación del carácter de los apóstoles fue quizás el más grande milagro realizado por Jesús, aunque no podemos dejar por un lado los milagros que ya conocemos, ¿verdad?, como la vista a los ciegos, al levantar a los paralíticos y todo lo demás, pero ese milagro de cambiar ese carácter a sus discípulos, creo yo que es uno de los más grandes milagros realizados por Jesús. Milagro que hoy en día también lo sigue haciendo con hombres y mujeres que buscan un cambio en su vida. Y a lo largo de los años, yo he visto cómo Dios ha cambiado la vida de mucha gente, y yo creo que lo seguiré viendo. He visto a aquellos hombres y mujeres que han caído en lo más bajo del pecado, y cómo Dios ha transformado sus vidas, ha cambiado su carácter, ha cambiado toda su vida y los ha convertido en nuevas personas. Eso mismo que hizo Jesús también con sus discípulos y con la gente de aquellos tiempos, lo puede hacer y lo está haciendo en nuestros días. Esos sencillos hombres, luego de vivir en la presencia del Maestro, cambiaron, y algo que interesante que hicieron fue trastornar prácticamente al mundo con el mensaje recibido, que también los había ya transformado y los estaba transformando a cada día a ellos mismos. Después de varias cinceladas del Maestro hacia ellos, y también el trabajo hermoso, poderoso, maravilloso del Espíritu Santo y el testimonio de la resurrección de su Maestro, su fe fue tan firme que ni aun el dolor y martirio les hizo negar su fe. Fue tanto el impacto de su mensaje, del mensaje del Evangelio y la cincelada que el Maestro hacía en sus vidas todos los días, que ni siquiera el martirio, ni aún la muerte, puedo decir así, hizo que ellos negaran su fe. Y por eso yo creo que es importante, necesario que miremos las vidas de ellos para que nosotros también, ¿verdad?, tengamos esa fortaleza, esa confianza, esa fe, que nada nos mueva de nuestra fe y del camino donde nosotros hemos y estamos ya caminando. Que nada nos saque del camino. Cada uno, entonces, de estos hombres, los discípulos, fue llamado a pagar el precio para probar su fe en Jesús. Ellos, con su fe, hasta sufrir martirio y muerte, probaron que Jesús es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, que fue enviado para transformar vidas, para dar perdón, para dar esperanza, para dar salvación y entonces, ¿verdad?, dar vida eterna. Que ese es el mensaje que Jesús trajo a todos nosotros. Empezó con ellos y hasta hoy en día. Tanto fue ese impacto de ese mensaje que hoy en día nosotros tenemos ese mensaje maravilloso, poderoso, de amor, de redención, de esperanza, de vida eterna. Y gracias a Dios primeramente, pero también
a la obediencia y a la fidelidad al compromiso de estos primeros discípulos. Hablando de los primeros discípulos, quiero comentarle que hay un escritor llamado Grant Jeffrey y él escribe en su libro llamado La firma de Dios. Él dice que el famoso escritor Eusebio en el año 325 de nuestra era y basado en la tradición, él relató y dice así: los apóstoles y los discípulos de Jesús se esparcieron por todo el mundo predicando el evangelio. Y allí en este mismo libro, el escritor Grant Jeffrey dice que el investigador Schumacher investigó las vidas de los apóstoles y contó sus martirios. Y yo quiero ahora rápidamente comentarles cómo fue el final, puedo decir así, o cómo murieron, qué fue lo que ocurrió con muchos de esos discípulos a quienes Jesús, ¿verdad?, llamó y de quienes hoy nosotros hemos recibido ese mensaje. Que después de más de 2000 años, ese mensaje sigue ahí vivo, sigue transformando vidas. Pero ¿qué fue lo que pasó con muchos de ellos, o con la mayoría de esos primeros discípulos? Quiero decirle que no fue nada fácil para ellos. Sufrieron muchas dificultades y quiero mencionar algunos de ellos, porque creo que el tiempo no me alcanzaría para hablar de todos ellos, porque hubieron muchísimos hombres y mujeres que sufrieron martirio y que fueron capaces hasta de dar su vida por la fe puesta en su maestro. Y por esa razón nosotros podemos ahora también tener ese mensaje que ha llegado, ¿verdad?, hasta nuestros días, que cambia vidas y que seguirá cambiando. Quiero empezar contándoles acerca de Mateo. Y dice este historiador Schumacher que Mateo sufrió martirio en Etiopía y fue asesinado por espada. Marcos murió en Alejandría, ahí en Egipto, luego de ser arrastrado por caballos, así arrastrado a través de las calles ahí de Alejandría. Pero finalmente entonces murió, ¿verdad?, ahí, imagínense, después de que los caballos lo arrastraron. Lucas, el médico que conocemos nosotros, fue colgado en Grecia como resultado de su tremenda predicación también ahí a los perdidos. Lea usted, por ejemplo, el libro de los Hechos y ahí va a encontrar mucho, ¿verdad?, de esos viajes de Lucas, el apóstol Pablo y todos los demás. También Juan, el apóstol, ¿verdad?, el discípulo amado. Mire lo que pasó. Dice este historiador que Juan enfrentó el martirio así hervido en una vasija enorme de aceite, así hirviendo. Y eso fue durante una ola de persecución en Roma. Pero milagrosamente fue librado de la muerte. Pero luego fue sentenciado a las minas en la isla prisión de Patmos, donde ahí en esa isla recibió la revelación del Apocalipsis. Y luego, dice este historiador, que sirvió como obispo en Edesa, en la moderna Turquía. Y murió muy anciano. Y se puede decir, como lo dijo este historiador, que fue el único apóstol que murió en forma pacífica. O sea, murió ya de anciano, de muerte, por decir así, natural, aunque sufrió mucha situación como lo que está escrito al principio, que imagínese usted que fue metido así a hervir en una enorme vasija con aceite caliente, pero fue librado milagrosamente. Hoy su tumba, yo puedo decir así, que está en un lugar abandonado. Ahí está, cerca de la ciudad de Éfeso. Y lo único que usted encuentra en la tumba del gran apóstol Juan, del discípulo amado, es unas lápidas de mármol y una plaquita donde dice: aquí yacen los restos de quien fue el apóstol Juan. Un lugar abandonado donde solamente hay ruinas y los turistas van y llega uno ahí y visita el lugar. Eso es lo que hay. Pero
un gran hombre que sirvió a Dios con todas sus fuerzas, creyó a Dios y lo honró todos los días de su vida. Pedro también dice este historiador que fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Esto es de acuerdo con la tradición, porque le dijo a sus atormentadores que se sentía indigno de morir igual que su maestro Jesucristo. Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, dice en la tradición que fue lanzado a más de 30 metros desde el pináculo al suroeste del templo, al rehusarse negar su fe en Jesús. Cuando sus enemigos descubrieron que sobrevivió a esa caída, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Lo mataron a golpes. Y a este fue Santiago, llamado el Justo. Ahora, Santiago el Grande, que es el hijo de Zebedeo, que originalmente lo conocemos como el pescador, ¿verdad? Y llamado a una vida ministerial, y también fue el líder fuerte de la iglesia, fue decapitado en Jerusalén. Y algo importante que encontramos aquí es que dice que el oficial romano que lo vigilaba se sorprendió de la manera como defendió su fe en un juicio. Y al momento de cumplir la sentencia y convencido por la convicción así clara de su fe, o la fe de Santiago, este hombre declara su fe también como la fe de Santiago, le dice al juez, e inmediatamente pidió que a los dos los decapitaran como cristianos. Este testimonio de Santiago impactó tanto al guardia que lo cuidaba, que fue capaz de decir, ¿sabe qué? Yo quiero morir como él. ¿Se imagina usted la convicción de esa fe de Santiago? Continuamos. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, testificó también en Turquía, murió martirizado a latigazos, dice la tradición, por su predicación en la ciudad de Armenia. Andrés, luego de ser azotado, fue crucificado en una cruz en forma de X, ahí en la ciudad de Patras, en Grecia. Sus seguidores reportaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con las siguientes palabras. Él dijo, hace mucho tiempo deseé y esperé esta hora feliz. Estuvo en esa cruz por 2 días hasta morir. Pero algo que me llama la atención es que dice que la gente que llegaba a verlo ahí en esa cruz, él no lloraba ni se lamentaba, sino que al contrario, les daba testimonio de su fe en Jesús. Y muchos creyeron por ese testimonio, es lo que dice la tradición. Continuamos con el apóstol Tomás. Y dice la tradición que fue herido con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros. Judas, este Judas es el hermano de Jesús, murió así flechado por una flecha cuando rehusó negar su fe en Jesucristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas, llamado Judas Iscariote, fue apedreado y decapitado. ¿Se imagina? Si no lo hubieran escogido, se hubiera quedado por ahí un ladito, ¿verdad? Pero lo escogieron y mire su final. Su final aquí en la tierra. Pero todos sabemos que no ha muerto. Está vivo. Está en la mismísima presencia de Dios, donde también nosotros iremos si nos mantenemos fieles y firmes en nuestra fe en nuestro Señor. ¿Se recuerda usted de Bernabé, que considerado uno de los 70 discípulos? Dice que Bernabé predicó a través de Italia y Chipre y murió apedreado en Salónica. Y aquí quiero ya prácticamente terminar con esta pequeña lista, porque les digo, el tiempo no me alcanzaría, pero quiero terminar con
la vida o el martirio o lo que pasó con el apóstol Pablo. Y dice que él fue torturado y decapitado por el malvado emperador llamado Nerón, y eso sucedió en Roma. Y eso fue, dicen, en el año 67 de nuestra era. El apóstol Pablo también, antes de eso, de ser decapitado, soportó un prolongado encarcelamiento que le permitió escribir sus múltiples epístolas a las iglesias que él mismo había fundado a través del Imperio Romano. Estando pues entonces en ese encarcelamiento, el apóstol Pablo no se ponía a llorar, ¿verdad?, desconsolado por la situación que estaba pasando. Al contrario, aprovechó todo el tiempo, y muchas de las cartas, o varias de las cartas, que ahora nosotros podemos leer aquí en nuestras Biblias, fueron escritas durante ese tiempo de encarcelamiento en Roma. Y posteriormente, como dice este escritor, fue decapitado por ese emperador romano llamado Nerón. Como hemos visto en el Nuevo Testamento y algunos escritos de los cuales ya he mencionado, basados en la tradición, los que se llamaban cristianos se identificaban con Cristo y lo hacían no solo para indicar que eran seguidores de Él, sino también su deseo de imitarlo a Él o al mismo Jesucristo, a imitarlo, pero en todo, incluso hasta en la muerte, como hemos visto que efectivamente así sucedió. Era tanta su fe, tanto su compromiso, que fueron capaces hasta de sufrir ese martirio y aún la muerte, pero no negaron su fe. Bien dicen, ¿verdad?, que el oro se prueba con fuego. Ahora yo quiero preguntar en esta hora, ¿estaríamos nosotros dispuestos incluso hasta la muerte para dar testimonio de nuestra fe? ¿Seríamos nosotros capaces de pasar lo que estos primeros discípulos pasaron por su fe y su compromiso con el Mesías? ¿Seríamos nosotros capaces? ¿O qué haría usted, qué haría yo si nos agarraran y nos juzgaran y declaran que si no nos arrepentimos o no negamos nuestra fe, seríamos muertos? ¿Qué haría usted? ¿Momento para pensarlo? ¿O inmediatamente dijera usted, bueno, hagan lo que quieran, pero yo no niego que soy seguidor de Jesús? Sé que algunos quieren renombre, pero no están dispuestos a pagar el precio. Para ocupar un lugar como el que ahora mismo ocupan los discípulos, tenemos que pagar el precio. Pero también puedo decir que en este tiempo, la vida cristiana, analizando la vida de ellos y la vida nuestra, yo puedo decir que en este momento la vida cristiana es, en comparación a ellos, es tan fácil para nosotros. No somos perseguidos. ¿Verdad que nadie te ha perseguido? Nadie te ha pegado por leer la Biblia. Nadie te ha pegado por predicar. ¿Verdad que no? Es más, por eso tal vez se nos olvida muchas veces predicar. Porque bueno, vivimos la vida, como sea. Aunque puedo decir que en algunos países sí hay persecución. Pero aquí nosotros todavía tenemos libertad. Tal vez por eso hay muchos que solo, ¿verdad?, tienen el nombre de cristianos. Pero si les toca enfrentar un poquitito de eso que sufrieron los de la iglesia primitiva, tal vez ya hubieran renunciado a su fe. Bueno, yo creo que nosotros también hemos pasado dificultades, pero gloria sea a Dios que no hemos, ¿verdad?, no hemos tirado la toalla, no hemos negado nuestra fe por las circunstancias de la vida. Creo yo que nos ha servido, ¿verdad?, muchos de nosotros, los momentos difíciles, para afirmarnos más en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestra confianza en esas promesas del Señor.
Pero sí hay gente, ¿verdad?, que se desanima por una cosita y ya no quieren seguir al Señor. ¿Se imagina si estos discípulos hubieran tenido ese tipo de fe? El Evangelio no hubiera llegado a nosotros, pero llegó por esa valentía, por esa confianza, por esa convicción que estos grandes hombres tuvieron, ¿verdad?, en la promesa del Señor. Creo que es tiempo de hacer un compromiso real con Dios. Y para empezar, agradecerle porque por misericordia de Él nos tocó a nosotros vivir en este tiempo, así puedo decirlo, tan cómodo. Pero no olvidemos que si a los antiguos, a esos primeros discípulos, se les pidió lealtad y obediencia, a nosotros también se nos pide lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿estaremos dispuestos también nosotros a ser leales y obedientes a Dios? Bueno, eso es algo muy personal, ¿verdad? Bueno, yo quiero terminar leyendo lo que el apóstol Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 3, y quiero leer los versos 17 al 21, y les dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Esta es la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses, pero también es para todos nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, sed imitadores de mí. Creo yo que al hablar de estos grandes hombres, Dios nos está invitando a que los imitemos a ellos. Que no seamos así indiferentes a las cosas. Que podamos, como dije hace un momento, agradecer primeramente a Dios por el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. En este tiempo de tantas libertades, donde realmente si tú quieres vivir la vida cristiana, la puedes vivir sin tanta situación, porque no está prohibido, por decirlo así. Para ellos, sin embargo, muchas cosas habían prohibidas, pero ellos fueron fieles y obedientes a Dios. Yo te invito a que nosotros imitemos a los apóstoles y seamos obedientes. Seamos verdaderos cristianos todos los días y no solo unos días al año. Aprendamos de ellos y seamos imitadores de ellos. Y un día también estaremos junto con ellos. Y ahí entonces viviremos por toda la eternidad. No te alejes de Dios. Busquémosle todos los días, cada día. Confiemos en Él. Él está con nosotros y nunca nos va a dejar. Amén. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra, Señor, nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae esperanza, Señor. Al leer, Señor, esas promesas tuyas, nos da la convicción, así como a tus discípulos, Señor, que también nosotros, oh Dios, no estamos solos, que venga lo que venga, enfrentemos lo que enfrentemos, Señor. Tu palabra, que lo prometiste, está ahí en nuestros corazones, esas promesas tuyas, en las cuales, Señor, nosotros ahora creemos y en esas vivimos.
que confiamos en ella, sabiendo que no nos has dejado ni nos vas a dejar, Señor. Que en los momentos más difíciles que podamos pasar, tu palabra, Señor, nos dice que estarás ahí con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nosotros lo creemos. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezca siempre. Nos dé la sabiduría para tomar decisiones y que, Señor, nos ayudes a que seas el número uno en nuestra vida, independientemente del momento en el cual estemos pasando. Tú seas siempre el Señor de nuestras vidas. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo.